también está nuestro invitado, ya en el estudio, que como les anunciaba, es Carlos Torres, es el presidente del BBVA. ¿Qué tal? Bienvenido a la brújula muchas gracias. De la economía. Buenas noches, muchas gracias. En un día, pues, que yo creo que es muy interesante, porque podemos medir cuál es su grado de confianza cuando faltan 7 días para el fin del plazo de aceptación de la OPA. ¿Cuál es el grado de confianza que hay en el BBVA respecto Muy elevado, a esta operación? estamos convencidos de que superaremos la condición del 50% que hemos establecido, estaremos ampliamente por encima de ese porcentaje. Cuando termine este proceso, que efectivamente termina en la semana que viene, el viernes que viene, el 10 de octubre. ¿Había usted sondeado al inversor mexicano, a David Martínez, que es el gran accionista del Sabadell, que ha anunciado que acudirá a la OPA? ¿Lo habían sondeado? Bueno, hemos mantenido contacto intenso, además, con inversores accionistas de Banco Sabadell, muchos de los accionistas institucionales, también minoristas, individuales, grandes, pequeños. Ha habido intensos contactos en las últimas semanas y efectivamente también con David Martínez hemos tenido reuniones en las que se ha explicado nuestro proyecto y se ha explicado la oferta, como con muchos otros accionistas. Y en esas reuniones, además de explicar la naturaleza de la operación y cómo puede beneficiarles, ¿se suele revelar el sentido de la decisión final de esos inversores o no? Bueno, pues se intuye bastante, sobre todo cuando estamos ya en la fase final y estamos percibiendo un apoyo mayoritario, abrumador, de los inversores. Abrumador de los inversores institucionales, sin ninguna duda. Y por eso estamos tan confiados, como decía al principio, que alcanzaremos porcentajes de aceptación elevados. ¿Y no puedo anunciar si alguno en concreto acudirá a la OPA, además de no puedo revelar, porque además hasta que no se produzcan las aceptaciones formalmente no puede cambiar. Y cambiar. además las aceptaciones son revocables, con lo que hasta que no tengamos los datos finales no se conocerá, y por supuesto no debería yo revelar lo que unos u otros van haciendo, ¿no? Pero sí que el feedback, lo que nos van diciendo los inversores institucionales es muy positivo. Pues le voy a hacer una pregunta un poco más general. Hay fondos de inversión que son accionistas de ambos bancos y que podrían decantar la operación. ¿Cómo ha percibido usted a esos fondos? Pues de este tipo de inversores en el que estoy hablando, de los fondos que son los inversores institucionales, los grandes fondos de inversión que están presentes en el accionariado. Algunos están presentes en el accionariado tanto de BBVA como de Sabadell y otros solamente en el accionariado de Sabadell. Y la opinión que nos están dando es que van a acudir a la OPA, que la van a aceptar, porque es una oferta tremendamente atractiva. Dese cuenta que la cotización, el precio de la acción de Banco Sabadell se ha más que duplicado en todo este proceso, que ha sido largo, pero se ha más que duplicado, alcanzando niveles históricos, y gracias a esa valoración, gracias también al valor que se crea con la unión, el accionista del Banco Sabadell, mirando hacia el futuro, tiene una perspectiva de beneficio por acción que es de más de un 40% superior al beneficio por acción que obtendría en un Banco Sabadell en solitario. Y el beneficio por acción es el determinante del dividendo por acción. Es decir, que ahí es donde está el valor, y por eso la oferta es tremendamente atractiva, es una oferta imbatible, y por eso pues la sensación que tenemos es muy buena. Bueno, es una oferta que se ha hecho imbatible, ¿no? Quiero decir, en un principio ustedes no consideraban que tuvieran que elevar esa oferta. En un principio cometieron un error de estimación, consideraron que estimaron demasiado baja la acción del Sabadell. No, desde el principio la oferta ha sido muy atractiva, y sí que decidimos, después de un intenso diálogo con accionistas y escuchando también opiniones del propio David Martínez, en la opinión que emitió cuando emitió la opinión el Consejo del Sabadell después de la oferta, decidimos, y no creo que nadie se vaya a quejar, porque hayamos mejorado la oferta en un 10%. Bueno, quizás no sea el momento ahora de evaluar si se han cometido errores o no, veremos al final cuál es el desenlace, pero si usted volviera al comienzo, ¿no?, de la operación, ¿haría un planteamiento diferente en alguno de los aspectos? Le puedo poner un ejemplo concreto, ¿no? Sí. Nosotros aquí en la Brújula de la Economía hemos debatido mucho, ¿no? Sí. Y yo calculo que 7 de cada 10 colaboradores de la Brújula de la Economía consideran
consideran, por ejemplo, que el Sabadell hizo una comunicación muy eficaz a la hora de convencer de que la competencia es lo mejor para las pymes y no la concentración. Sí. Digamos, en la comunicación fueron, bueno, pues muy eficaces. Sí. Sí, el proceso ha sido un proceso más largo de lo que nos hubiera gustado, y eso es algo que igual pudiéramos haber gestionado de otra manera, pero no estaba en nuestra mano. El proceso nosotros lo iniciamos proponiendo una fusión a los directivos, al presidente, de hecho, del Banco Sabadell, porque veíamos que era una operación que tenía mucho sentido estratégico en el contexto en el que está Europa, que necesitamos bancos más grandes para financiar las inversiones que el continente necesita para financiar las infraestructuras, financiar la transición energética, financiar la carrera tecnológica, tan importante, bueno, también las inversiones en defensa. Para todo eso Europa necesita bancos más grandes, más eficientes. Tenía sentido unir las fuerzas, dos bancos que están en muy buen momento, para juntos tener un proyecto más potente, mejor y que pueda servir mejor a la sociedad. Después de que se filtran las conversaciones, se hace pública la propuesta que le habíamos hecho de fusión al Consejo del Sabadell. Luego el Consejo del Sabadell rechazó esa oferta de fusión, y es cuando decidimos trasladársela a los accionistas directamente, porque pensamos que crea valor para el accionista del BBVA, crea valor para el accionista del Sabadell y crea valor también para los clientes y para la sociedad. Y ahí es donde se inicia el proceso de autorización, que ha sido más largo de lo que teníamos previsto, pero que acaba con una autorización por parte de, bueno, casi 30 autoridades que nos han concedido su autorización. O sea, hemos recibido casi 30 aprobaciones, y una muy importante fue de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que aprobó la operación unánimemente, después de un largo proceso, pero unánimemente, y en parte por los compromisos tan fuertes que hemos asumido. BBVA se compromete, entre otras cosas, a mantener el crédito durante 5 años a la inmensa mayoría de las pymes y autónomos en Cataluña, y también a muchas en el resto de España. Y eso es una garantía extraordinaria que no tienen. 5 años de garantía de crédito a una pyme, sabe lo valioso que es eso. Eso no lo tienen si esta operación no ocurre. Y muchos otros compromisos que llevaron a que se aprobara, como digo, por unanimidad. Claro. Ha hablado usted de la aprobación de la CNMC. Luego apareció el Gobierno con nuevas condiciones. Sí. Habla usted de un proceso más largo del que esperaban. Entiendo que eso interpela también al propio Gobierno. ¿Creen que ha sido un actor neutral en esta operación hasta el momento? Bueno, como he dicho, el proceso ha sido más largo de lo que nos hubiera gustado, y después de que la CNMC interviene, eso habilita el que hubiera una revisión posterior por el Consejo de Ministros, que eso es lo que ocurre, que demora un par de meses más la operación. Como es bien sabido, hemos recurrido a la decisión del Consejo de Ministros porque nosotros consideramos que no se ajusta al derecho, y por tanto estamos en nuestro derecho de recurrir, y eso es lo que hemos hecho. Pero con independencia de lo que pase con ese recurso, creo que lo que tenemos que celebrar es que estamos ahora ya, sí, en el momento definitivo en el que puede hablar es el que debe hablar, que es el dueño, el propietario, el accionista del Banco Sabadell. Y estamos en los últimos días, quedan muy pocos días para que cada accionista de Sabadell individualmente acuda al canje. Tienen ante sí, tiene mucho que ganar aceptando una propuesta extraordinaria como la que ponemos encima de la mesa, y para eso tiene que acudir. Si no hace nada, pierde la oportunidad, y hay muy pocos días, y bueno, y lo pueden hacer de forma muy fácil en BBVA, de forma fácil y gratuita, además. Hablará, finalmente, claro, quien tiene que hablar, que es el accionista, pero antes ha hablado mucha gente. Bueno, incluso ha hablado a través de una consulta pública un tanto extraña, ¿no? Que presentó en el Consejo de Ministros, creo que fue Carlos Cuerpo, ¿no? Bueno, no sé qué le pareció a usted esa decisión del Gobierno. Bueno, a mí me sorprendió esa decisión del Gobierno. Pero, bueno, además ya lo he explicado muchas veces cómo me enteré, ¿no? Porque fue en directo en una reunión del Cercle de Economía. Pero, como digo, eso ya es agua pasada. Hay que mirar hacia adelante. Y lo que estamos es en un momento muy importante, que es el momento en el que tienen que decidir los dueños. Y, como digo, cada uno tiene que hacer algo si quiere acogerse a esta gran oportunidad.
y quedan muy pocos días. Y repito, se sea o no cliente de BBVA, porque no lo he dicho antes, lo puede hacer en BBVA. No solamente en su banco donde tenga depositadas las acciones, que también lo puede hacer ahí, obviamente, pero en BBVA la ventaja es que es fácil y gratuito. Sea del banco que sea, cliente del banco que sea, y tenga donde tenga las acciones, tiene muy fácil y, como digo, hay muy pocos días por delante. Y me centraría en eso, más que mirar al pasado, cómo ha sido el proceso, que es, creo, mejorable. Y respecto del futuro, si no prosperara la OPA, ¿se podría presentar una segunda operación? ¿Sería necesaria una ampliación de capital? No, a ver, la operación tiene una condición, ¿no?, que es que alcancemos el 50% de los derechos de voto. Es decir, que para que la OPA triunfe, necesitamos que más del 50% de los derechos de voto de Sabadell acudan. Estamos plenamente convencidos de que eso es lo que va a ocurrir, pero si no ocurriera, que la probabilidad nunca es el 100%, si no ocurriera y estuviéramos por debajo, entonces, en determinados escenarios, en concreto si estamos entre el 30 y el 50, tenemos la posibilidad legal de renunciar a la condición del 50% y, a pesar de no haber llegado a ese valor del 50%, seguir adelante con la operación. Si hiciéramos eso, que no es nuestra intención, pero tenemos la posibilidad de hacer, entonces se desencadenaría obligatoriamente, si tomáramos la decisión de seguir a pesar de estar entre el 30 y el 50, tendríamos la obligación de hacer una OPA obligatoria al mismo precio, ¿no? La ley lo que dice es que esa OPA obligatoria tiene que ser al precio más elevado que se hubiera pagado por nuestra parte en los 12 meses previos, que obviamente es el precio de la OPA que está vigente. Entonces sería en efectivo el precio de la OPA actual, pero en lugar de en valores de BBVA sería en efectivo. Pero eso es una circunstancia, primero, muy incierta, porque depende de dónde nos quedemos, si por encima, por debajo, y depende también, en el caso de que nos quedemos por debajo, enteramente de la voluntad de BBVA de renunciar a la condición del 50%, porque si no lo hiciéramos, pues no existiría esa segunda OPA, y no tiene ninguna ventaja esa segunda OPA frente a acudir a la OPA que sí que existe, porque además de ser incierta, en precio sería igual, ¿para qué? Y luego habría que esperar varios meses, con lo cual, ¿por qué esperar si puedes ya aceptar la misma oferta hoy? Y luego tendría también una peor fiscalidad. En España parece que todo empieza y termina en la política. Entonces, voy a preguntarle si no echo de menos usted un cierto apoyo político, teniendo en cuenta que sí hubo un apoyo político que se expresó en favor del Banco Sabadell, ¿no? Y estoy pensando en algunos socios incluso del gobierno, ¿no? Pero ustedes, que tienen la sede corporativa en Bilbao, que pues tienen miles de clientes en el País Vasco, aportan financiación a empresas vascas, ¿no echo de menos un esfuerzo mayor por parte del País Vasco, del gobierno vasco, en favor de la OPA o de aquellos socios vascos del gobierno, igual que ocurrió con los socios catalanes en el caso del Sabadell? Yo creo que las filtraciones que se produjeron de las conversaciones de fusión en plena campaña electoral de las elecciones para la Generalitat de Cataluña son lo que provocaron que subiera mucho el ruido político en torno a esta operación. Creo que eso no debería haber ocurrido, porque esto es una operación empresarial y que quienes tienen que decidir son, como digo, los dueños y nadie más que los dueños, que son los accionistas. Una vez que se vela por la solvencia y la estabilidad financiera, para lo que está el Banco Central Europeo, y una vez que se vela por la competencia, para lo que está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que son las dos principales autoridades que tienen que velar. Pero una vez que se vela por eso, son los accionistas los que tienen que decidir y no tanto los actores políticos. Y sí, me hubiera gustado que hubiera habido menos ruido, pero creo que ha sido consecuencia de las circunstancias. Y de nuevo, eso es agua pasada, ese momento político ya pasó, ahora ya no hay ese tipo de declaraciones, consideraciones ni ruido, porque una vez que hemos recibido las autorizaciones, son los accionistas, cada uno de ellos individualmente, quien tiene que decidir qué hace con su propiedad. Bueno, y veremos qué ocurre. Y si no tiene inconveniente, le voy a hacer una pregunta a Ignacio Rodríguez Burgos. Sí, ustedes han llevado las condiciones impuestas por el Gobierno a los tribunales, pero también se ha abierto un frente en Bruselas, en la Comisión Europea, precisamente por esas condiciones impuestas en la OPA por el gobierno de Pedro Sánchez. Me gustaría saber si tienen datos de cómo va la cuestión.
No, eso es un expediente que va en paralelo a la operación y no incide directamente sobre la operación, porque eso es un expediente que Bruselas abre o que está iniciando, entendiendo que considera que la ley española, la Ley de Defensa de la Competencia Española, tal y como se ha interpretado en este caso, no se ajusta al derecho comunitario. Pero es más un tema que incidirá sobre la legislación y no tanto sobre esta operación. Es decir, que si eso prospera, y creo que tiene un largo recorrido, o sea que son varios años hasta que ese procedimiento concluya, lo que provocaría es que España tuviera, en su caso, ¿no?, según cómo concluyera, pero en su caso que España tuviera que cambiar la ley para que no hubiera una participación del gobierno a la hora de evaluar una fusión bancaria. Pues los tertulianos van a tener, los colaboradores, esto es una tertulia, van a tener la oportunidad de plantear una pregunta a Carlos Torres. Sí, yo quería saber, sí que es cierto que nos ha dicho que no está en su mente una segunda OPA, pero en el caso de que hay una estimación de, al ser en liquidez la operación, ¿cuál podría ser el impacto en BBVA? Bueno, estamos haciendo hipótesis sobre hipótesis. Como he dicho antes, hay una condición de superar el 50%. El escenario que estamos manejando es que lo superaremos ampliamente. Y en el improbable escenario, que estemos por debajo, es enteramente decisión nuestra el que procedamos o no procedamos. Y si se produjera eso y decidiéramos renunciar a la condición y seguir adelante a pesar de estar entre el 30 y el 50 y tuviéramos que hacer esa segunda OPA, las implicaciones dependerían de en qué porcentaje estemos y de qué porcentaje adicional acuda, con lo que es difícil hacer ninguna estimación. Pero en cualquier escenario en el que estemos, que son todo hipótesis de especulación casi sobre especulación, ¿no?, en unos escenarios que son muy inciertos, son todos impactos que son perfectamente manejables por BBVA. Amador. Bueno, a mí me gustaría, usted está diciendo en las últimas entrevistas que le he oído que está seguro de que va a obtener el 50% de las aceptaciones, ¿no? Y creo que es además lo que debe decir, ¿no? Pero los datos que nosotros tenemos en Economista es que después de la aceptación de David Martínez, el inversor mexicano, solo hasta ayer el 1% de los accionistas individuales que tienen depositados en el Sabadell, que viene a ser 40%, solo el 1% ha acudido a la OPA. Entonces, no entiendo por qué está tan seguro de que va a llegar al 50% cuando hay casi el 40%, 30 y pico por ciento, que todavía no se han decidido y faltan 10 días. Entonces lo veo realmente muy, muy, muy complicado. Y luego, relacionado con esto, hay un intenso rumor en el mercado de que le ofreció a David Martínez un puesto en el Consejo para que aceptara la oferta. Pues el rumor es absolutamente infundado, entre otras cosas porque la ley de OPAs es muy clara al respecto y lo que se ofrece, o el Real Decreto, lo que se ofrece en una OPA, hay que ofrecérselo a todos los accionistas, con lo cual difícilmente podríamos haberle ofrecido nada que no le hubiéramos ofrecido a los demás, porque las consecuencias serían muy graves, que es que eso habría que ofrecérselo a todos. En definitiva, bueno, aparte de que está perfectamente recogido en el folleto, porque tendríamos obligación de revelar cualquier acuerdo que hubiera nosotros y él, y ambos hemos dejado plasmado con claridad que no hay absolutamente ningún acuerdo, nosotros con ninguno, no hemos especificado con él, con ningún accionista, porque si lo tuviéramos tendríamos que hacerlo público, y como digo, si tuviéramos cualquier contraprestación adicional de cualquier naturaleza a cualquier accionista, tendríamos que hacerla extensiva a todos, porque hay que ofrecer lo mismo a todos, con lo cual yo creo que con eso queda claro. La posición de David Martínez, ¿no?, es quizá la contestación a tu primera pregunta. ¿Por qué estamos tan convencidos? Bueno, pues en primer lugar porque estamos hablando con muchos inversores importantes de Banco Sabadell que nos trasladan una visión muy favorable sobre el atractivo de la oferta, que es la misma que ha trasladado David Martínez en su informe por escrito hace unos días, que dejó claro que la operación cree que es muy atractiva desde el punto de vista estratégico, también desde el punto de vista financiero. David Martínez no es un inversor cualquiera, es el principal inversor individual de Banco Sabadell,
que además lleva en el Consejo más de una década, o sea que conoce bien la institución, con lo cual habla con conocimiento de causa, es un inversor que además lleva muchos años haciendo inversiones, profesional, con visión estratégica, y deja clara esta opinión y deja claro que por eso acude a la operación. Entonces digo yo, lo que es bueno para el principal accionista de Banco Sabadell tiene necesariamente que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell. Es lo que nos trasladan los institucionales. Las aceptaciones de los institucionales no las conocemos, o sea, nos trasladan su intención, pero la aceptación formal tarda en llegar porque hay cadenas de custodios y subcustodios y además suelen hacer la aceptación en los últimos días, con lo que no conoceremos los datos formales hasta que termine el proceso. Y respecto al inversor minorista, ocurre un poco lo mismo. La información es incompleta porque tarda mucho en llegar. Nosotros solo conocemos a ciencia cierta las aceptaciones en BBVA y sobre eso sí que puedo hablar. Sobre la base de acciones depositadas en BBVA en una fase del proceso que todavía es temprana porque las aceptaciones suelen llegar en los últimos días, pues llevamos casi un tercio de la base accionarial depositada que ya ha aceptado la OPA, con una aceleración notable además en los últimos días. Por eso, por todo esto que digo, es por lo que estamos convencidos de que superaremos ampliamente, no que alcanzaremos, superaremos ampliamente el porcentaje del 50%. Pero a mí las cuentas no me salen, porque el 40% de minoritarios más los fondos afines al Sabadell, que hay fondos que han trabajado siempre con ellos y tal, suman más del 50%, con lo cual... Bueno, pues lo veremos, Amador, lo veremos. Carlos Segovia. Bueno, como ya le hemos preguntado sobre un escenario negativo de que pueda tener dificultades para sacar la OPA, le voy a preguntar por el escenario positivo y es... Así me gusta. Imaginemos que usted acierta y que va a ganar. Sería quizá la batalla más difícil que incluso personalmente ha librado usted, ¿no? Después de tantos meses y con tanta oposición, incluso en la opinión pública. Entonces, mi pregunta es... en la antigua Roma ya sabe que cuando esto pasaba la gente decía, pues ay de los vencidos, decía el vencedor. ¿Cómo enfoca usted la victoria en caso de que se produzca? ¿Está dispuesto a tratar de igual manera a los empleados del Sabadell e incluso integrar al presidente del Banco Sabadell en su equipo? A ver, no hay vencedores y vencidos, Carlos, absolutamente que no. Esto es una operación que desde el principio hemos planteado como la integración de dos entidades que están en su mejor momento y el proyecto no puede ser más integrador y hemos hecho público desde el principio compromisos claros de cómo haríamos esa integración, que sería con una incorporación de directivos y de profesionales de ambas entidades, incluso en el propio comité que tiene que liderar esa integración. Y de cara a los clientes, ya he comentado antes algunos de los compromisos, pero es importante también remarcar la ventaja que tiene esta unión para los clientes de ambas entidades. Y creo que eso debería también incidir en la decisión de aquellos clientes que son también accionistas de Banco Sabadell, porque con la operación los clientes particulares tendrán acceso a una red de oficinas que será de más del doble de la que tienen hoy, una red de cajeros de casi el triple, con los mismos gestores de siempre, en la misma cercanía de siempre, porque además también nos hemos comprometido a no cerrar oficinas que disten más de 300 metros de otra, o sea que solamente aquellas que están absolutamente solapadas. Y en los clientes pymes y autónomos, pues ya he comentado la ventaja que supone el tener un compromiso de 5 años, ¿no? Una garantía de mantenimiento de crédito durante 5 años, que eso no lo da nadie. Ventajas también en catálogo de productos, en el alcance global que tiene la entidad. Para los empleados también todos son ventajas, porque es mucho más fuerte la entidad resultante, con muchas más oportunidades de desarrollo y con un futuro, una perspectiva. BBVA es el banco más rentable de Europa, con los que nos comparamos, de los bancos de tamaño, el número 1 en rentabilidad, el número 1 en crecimiento, ya por nuestra cuenta. Y eso lo hemos sido en los últimos años. En los objetivos que tenemos al año 28 mantenemos ese liderazgo en rentabilidad y crecimiento, y con la unión con Banco Sabadell, más todavía por el valor que se genera con la unión, valor del que participarán aquellos accionistas de Banco Sabadell que acudan a la OPA. Simplemente una aclaración, que es que me he quedado ahí un poquito con la duda. Cuando ha dicho usted que, según sus datos, un tercio de la base accionarial ya ha aceptado la OPA.
A ver, solo conocemos con precisión las aceptaciones que se producen en BBVA. He dicho antes que cualquier accionista que tenga sus acciones en cualquier otro banco puede venir también a BBVA, y también tenemos bastantes aceptaciones de accionistas que tienen depositadas sus acciones en otros bancos, incluido Banco Sabadell, ¿no? O sea, que dabas antes una cifra, tenemos mucho accionista de Banco Sabadell que ha venido a BBVA y no está aceptando en Banco Sabadell, sino en BBVA. Pero el dato que estaba dando antes es de aquellas acciones que tenemos depositadas en BBVA, porque son clientes de BBVA. Sobre esa base 100, estamos casi en un tercio, que es una cifra buenísima en la fase en la que estamos en el proceso. Normalmente las aceptaciones vienen en los últimos días y, como digo, además se está acelerando notablemente ayer y antes de ayer. Carlos Torres, presidente del BBVA, le agradezco mucho que nos haya visitado en La Brújula. Respecto a lo que ocurra, pues que los accionistas pues que tomen la decisión más sabia, no solo influirá en los accionistas, sino también en los clientes de ambos bancos y en los españoles en general, con lo cual pues deseamos que decidan con acierto. Muchas gracias, señor Torres. Muchas gracias.